Bueno, mientras se termina de cargar la presentación, les comento que Gustavo López Colombo, que es el que nos va a dar la charla sobre aplicaciones tecnológicas en la microescala, es ingeniero biomédico de la Universidad Nacional de Entre Ríos y trabajó 3 años, primero como becario, luego como pasante en el laboratorio de nanotecnología, en donde desarrolló finalmente su tesis de grado, desarrollando métodos de testeo de la fabricación de biomems, ¿sí? Que ya, bueno, él nos va a explicar lo que son, pero básicamente una tecnología para fabricar tecnología de aplicación médica y de otras aplicaciones, utilizando técnicas similares en algún sentido a lo que son la construcción de circuitos integrados, ¿sí? Hay técnicas de electroquímica. Bueno, Gustavo, si ya estás. Bueno, ¿se escucha? Los dejo con Gustavo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo, yo soy ingeniero, como comentaba Jorge, de la Universidad de la UNER. Trabajé unos años en el laboratorio de nanotecnología de la facultad, donde realicé diferentes pasantías y después finalmente mi proyecto final, que fue sobre microtecnología. Bueno, inicialmente quiero agradecer al departamento de informática del Hospital Italiano por haberme invitado a participar en las jornadas. Muchas gracias, Jorge. La verdad que un honor compartir eso con ustedes. Y bueno, entrando un poco en el tema, el título ya delata un poco de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, básicamente la idea es que se lleven a una escala general qué es esto detrás de los avances tecnológicos a microescala, sobre todo en aplicaciones médicas. Desde lo académico habría un montón que decir sobre esto. Cada tema de lo que vamos a tomar puede ser, y de hecho es, un tópico, un capítulo de un libro grande o un curso intenso. Así que la idea no es profundizar mucho, sino que se lleve una idea generalizada de cuál es el impacto de esta tecnología. Entonces, bueno, dicho esto, voy a empezar con una historia. En 1965, Gordon Moore, que quizá lo conocen, es el cofundador de Intel, hizo una observación. Él dijo que desde la invención del transistor, a fines de la década del 40, el transistor, es decir, la cantidad, del número de transistores por área o por centímetro cuadrado, se había duplicado cada 18 meses. Bueno, básicamente esto fue una observación que fue la base de la ley de Moore, y con esta declaración Moore indicó que la tecnología se iría concentrando en un futuro previsible en tamaños más pequeños y no más grandes. Si pensamos un poco, hubo varios hitos o avances tecnológicos hasta entonces no se habían englobado en un solo tópico. Entonces, al igual que el transistor, se han tratado de realizar muchos esfuerzos para achicar, digamos, la escala de los sistemas para que cada vez sean tecnológicamente más pequeños. Y en 1959, Richard Feynman, en su famosa charla en la American Society of Science, que se llamó There is Plenty of Room at the Bottom, quiso hacer entidad a esto y haciendo referencia a las posibilidades que esto conllevaba. Básicamente Feynman lo que estaba interesado en hacer era explorar y manipular la materia a pequeña escala. Sin embargo, no fue hasta 1974 donde se acuñó el término con el que luego se conocería más tarde esta rama de la ciencia, que es la nanotecnología. Básicamente, un profesor en Tokio, que se llama Norio Tamiguchi, no fue muy conocido, según leí, acuñó el término, y después Eric Dexter, en 1980, que era ingeniero y profesor del MIT, popularizó el término con sus trabajos. Todo esto nos lleva a la próxima incógnita, que es, digamos, dado el escalamiento que estaban sosteniéndose estas tecnologías y las áreas físicas, digamos, de la ciencia que implicaban, como era la electricidad, la electrónica y la ingeniería en materiales, era cómo definían todas estas cuestiones. Igual, básicamente, la definición es relativamente simple. La nanotecnología es la rama de la ciencia que manipula la materia a escala atómica, molecular y supramolecular. Un dato interesante es que cuando se dio las primeras definiciones en los 80, la nanotecnología se describió con un objetivo muy tecnológico, es decir, cómo manipular átomos y moléculas para generar dispositivos a macroescala. Sin embargo, después, con la definición más moderna de la National Nanotechnology Initiative, que es una institución en Estados Unidos, se definió la nanotecnología como la manipulación de la materia con al menos una dimensión variando entre 1 a 100 nanómetros.
¿Qué es lo que reflejó esto? Que básicamente los efectos cuánticos a esta escala eran importantes. Y la definición cambió de una, digamos, una implicación tecnológica a una implicación, digamos, más de investigación, donde se estudiaban todos los fenómenos físicos de la materia a esta escala para la aplicación de tecnología, obviamente, ¿no? Entonces, esto es lo que se denominó Quantum Realm. Entonces, bueno, a ver, básicamente, en otras palabras, la nanotecnología es la ingeniería de sistemas a escala molecular. Dado que el tamaño contribuye, digamos, al comportamiento físico de la materia, los diversos escalas o medidas influyen en los efectos cuando nosotros diseñamos la tecnología. Digamos, en centímetro tenemos gravedad, fricción y combustión, a milímetros ya se agrega todo lo que sería cargas y fuerzas electrostáticas, en micrómetros se agregan fuerzas intermoleculares como de Van der Waals o brownianas, movimientos brownianos, y después ya en el nanómetro tenemos algunos efectos cuánticos. Esto lo que hace es dificultar, porque a medida que se disminuye, tenemos que tener esos efectos para hacer el diseño de las tecnologías. Ya en el Armstrong tenemos directamente que aplicar mecánica cuántica, no nos vamos a meter en eso ahora. Pero bueno, aquí en la imagen de la izquierda lo que se puede ver, digamos, es una comparativa a escala global de los diferentes objetos o elementos. En estas dos líneas que se amplían acá, se ven, bueno, la escala de lo que sería la nanotecnología y de lo que estamos charlando un poquito. Dicho esto, hay un campo muy grande, un espectro muy grande de campos en los que se puede aplicar la nanotecnología, entre ellos química orgánica, analítica, biología molecular, ingeniería molecular, MEMS, microfabricación y microelectrónica. Y a su vez hay muchas áreas que están surgiendo nuevas, como puede ser la nanoelectrónica que surgió alrededor del 2010. Hoy nos vamos a enfocar en una rama de la nanotecnología, por eso está acá en negrita, que se llama MEMS. ¿Alguien alguna vez escuchó el término MEMS? ¿No? Básicamente MEMS es un acrónimo que significa Microelectromechanical Systems, o MEMS. Es una tecnología que se define por elementos mecánicos o electromecánicos, cuyas dimensiones varían entre 1 micrómetro y hasta varios milímetros. ¿Qué tan pequeño es? Bueno, acá tenemos una regla donde nos dice, digamos, macrosistemas, mesosistemas, microsistemas y nanotecnología. Está discutido, digamos, si los MEMS entran dentro de la nanotecnología. En principio sí entran, digamos, está dentro de la incumbencia, pero bueno, dependiendo de la aplicación se puede discutir. Los MEMS se aplican en la industria automotriz, aeroespacial, la tecnología médica, incluso en la impresora de chorro de tinta y telecomunicaciones. Esas son algunas de las áreas que están. Y bueno, ¿qué tan pequeño es? Para que ustedes tengan una idea de la escala de esto. Esto es una moneda y un giroscopio ultracompacto, incorporando un empaquetado especial que se le hace a los MEMS, que es en vacío. Este es un dispositivo bastante moderno de la compañía Teledyne Scientific Company. Pero bueno, ¿cómo está compuesto los MEMS de maneras básicas? ¿Y qué es lo que hacen? Porque digamos que alguna aplicación tienen que tener. Básicamente las partes principales son 4: microsensores, microactuadores, microestructuras y microelectrónica. Todo eso se combinan, no todos, pero algunos a veces, para formar los MEMS. Las partes más, digamos, por ahí llamativas son los microsensores y microactuadores, que, digamos, en términos generales se denominan transductores. Obviamente un microsensor transforma una señal mecánica, el concepto moderno de la mecánica, obviamente, en una señal eléctrica. El microactuador hace lo contrario. De una señal eléctrica se da a una señal mecánica, a una acción mecánica. A ver, los MEMS se componen de elementos que son electrónicos, también como no electrónicos, y realizan funciones que pueden incluir procesamiento de señal, accionamiento, visualización y control. También pueden servir como vehículos para reacciones químicas y ensayos bioquímicos. Muchos de los sensores MEMS demostraron tener capacidades incluso superiores, rendimientos superiores a sus contrapartes con la misma funcionalidad a nivel macroscópico. Entonces, esto nos lleva a qué ventajas tienen los MEMS respecto a la macrotecnología. Bueno, además de tener una performance excepcional, los métodos de producción de MEMS, son compatibles con tecnologías de circuitos integrados, por lo tanto se pueden fabricar en serie y esto disminuye un montón los costos operativos de la misma. Además, tienen una eficiencia energética espectacular y básicamente tienen aplicaciones infinitas, como vamos a ver ahora algunas. Pero bueno, ¿cómo están compuestos? ¿Cómo es la tecnología más o menos? Bueno, digamos, en microfabricación y microelectrónica
los MEMS están basados en tecnologías que son planares, es decir, se construyen dispositivos electrónicos a través de substratos como es el silicio o el cuarzo. En la imagen de la izquierda, esto es un tubo obtenido por oxidación térmica, y después esto es un slice que se hace con un tomo, con un microtomo, de una oblea, que es la que se utiliza después para construir el dispositivo. Bueno, como ya dijimos, la tecnología viene prestada de lo que serían los circuitos integrados, y de hecho las estrategias y técnicas que se utilizan son muy parecidas y no iguales. Básicamente tenemos dos estrategias. Una es la bottom-up, se construye un dispositivo de abajo hacia arriba, y se utilizan, digamos, moléculas autoensamblantes, o procesos de dry o wet chemistry, es decir, química que puede ser húmeda, digamos, con líquidos, o dry, que muchas veces es a través de vapor. Digamos, y después, cada MEMS, o casi todos los MEMS, tienen alguna forma de microfabricación por litografía. Esto significa, digamos, son técnicas de micromaquinado, en donde se ofrece precisión, digamos, debajo del micrón, y en el plano de las escalas dimensionales del micrón al milímetro. Después hay dos técnicas más, digamos, grandes que se dan en los MEMS. Las más comunes es identificar a bulk micromachining como técnicas que atacan profundamente, como se ve acá, el substrato, y después surface micromachining como técnicas que como que se cubren como en capas y se atacan, digamos, se depositan diferentes películas y después se atacan algunas superficies sacrificiales para generar la estructura que se quiere, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, los MEMS, a ver, no solamente pueden fusionarse con la microelectrónica, sino también con otras tecnologías como la fotónica, como la nanotecnología. Esto se denomina generalmente interacción heterogénea. Esta es una de las características más importantes que tienen los MEMS, porque te permiten combinar varias tecnologías en una misma escala, en un mismo dispositivo, para, digamos, aplicaciones que son, la verdad, que fabulosas. Yo voy a mostrar algunas ahora. Bueno, generalmente estos procesos se hacen en salas que se llaman limpia, white room. O sea, son salas con temperatura, presión y humedad controladas, incluso la cantidad de partículas que están en la sala se controlan mediante una presión positiva, debido a que, como estamos tratando escalas muy pequeñas, cualquier perturbación dentro de la fabricación puede alterar el resultado de la calibración de los dispositivos. Estas son algunas de las estructuras que se forman después de algunos tipos de microfabricaciones. Esto sería lo que explicamos recién como bulk micromachining. Fíjense la escala de esto. Esto es, si no me equivoco, es un micrón. Fíjense esto. No, realmente es un micrón. Estas son algunas simulaciones de una copa. Y esto es una hélice, fíjense la dimensión acá. Esto es medio milímetro, más o menos. Que seguramente se va a utilizar para alguna bomba, o alguna bomba de fusión o motor. Bueno, ya yendo más a ejemplos ilustrativos, acá esto se demuestra el tamaño de un ácaro con un microsistema. Acá hay algo interesante que es dos MEMS ensamblados entre sí. Este de acá es un acelerómetro de 3 ejes. Este es un dispositivo con propósitos específicos, muchas veces procesan la señal o hacen algún tipo de microelectrónica. Y acá se puede ver, esto es una técnica muy utilizada en MEMS, que se llama wire bonding. Básicamente estos son los contactos eléctricos que se hacen entre los distintos dispositivos. Y acá se utiliza para anclarlo al substrato. Acá el micromotor, fabricado por MNX, que se acciona electrostáticamente. Fíjense las dimensiones acá, 400 micrómetros. Esto se hace por micromaquinado por superficie o surface micromachining. Y finalmente un ejemplo un poco más, por ahí, más familiar. Esto sería, digamos, un actuador MEMS de una impresora a chorro de tinta HT. Por acá salen las microgotas o los microlitros de gotas de tinta. Pero bueno, ¿cuáles son un poco los desafíos de esto? Digamos, al ser tecnologías muy heterogéneas, uno de los mayores desafíos obviamente es el diseño y la fabricación. Pero hay un tema importante que es el empaquetado. El empaquetado tiene que ser especializado para cada MEMS. ¿Por qué? Porque, digamos, los MEMS generalmente, a diferencia de los circuitos integrados, tienen que estar en contacto y a su vez no estar en contacto con el ambiente. Digamos, porque si están en contacto con el ambiente pueden entrar humedad o mojarse y interrumpir, digamos, el buen funcionamiento. Y además tenemos que tener, generalmente la gente que lo fabrica tiene que tener vastos conocimientos en varias áreas de la ciencia, como puede ser química, física, obviamente varias áreas de la ingeniería.
y bueno, básicamente es eso, digamos. Entonces, frecuentemente los SPAC son especializados y consumen mucho tiempo en hacerse. Pero bueno, ya hablamos un poquito de las generalidades, ahora vamos a hablar un poquito más en lo que es específico. Los biomems son una subclasificación de los MEMS, en donde las aplicaciones son obviamente el material biológico. La idea es que lo apliquemos a tejidos biológicos o a alguna escala para hacer algún análisis determinado. Entonces, es una subclasificación de MEMS. Al menos una dimensión tiene que estar entre 100 nanómetros y 200 micrómetros y pueden trabajar a microescala o a macroescala a través de efectos multiplicativos. Bueno, digamos, los ingenieros y científicos que diseñan esto siempre están descubriendo nuevas formas de combinar los sensores y actuadores MEMS para aplicaciones biológicas. Estas aplicaciones incluyen, digamos, actuadores, sensores, microfluídicas, esto lo vamos a explicar un poco ahora, tissue scaffolding, que es para alojar células. Esto ahora también se hace con lo que sería impresora 3D, pero también se puede hacer con estas técnicas. Drug delivery, e incluso se hacen procedimientos mínimamente invasivos con lo que sería algunos tipos de biomems. Yendo un poco a los sensores, básicamente los sensores biomem son sistemas que consisten en el reconocimiento de algún material biológico, en donde, digamos, tenés un par llamado bioreceptor o transductor, y después un analito. El analito lo que hace es, bueno, se absorbe en el bioreceptor y causa un efecto en él, convierte en un estímulo. El estímulo generalmente es eléctrico u óptico. Y los bioreceptores son utilizados realmente para la identificación de proteínas, anticuerpo antígeno, se utilizan ácidos nucleicos, incluso en proteínas células completas. Algunos de los principios de acción o los sensores más conocidos son sensores micromecánicos, sensores eléctricos o químicos, es el principio de acción, y algunos son directamente ópticos. Un ejemplo bastante, digamos, que está bueno contar de un sensor que sería electroquímico son los glucómetros, en donde, digamos, tenemos un analito que es la sangre, el glucómetro contiene una cinta impregnada con enzimas, que lo que hace es reaccionar con la glucosa, y el electrodo mide cambios químicos mediante fluctuaciones de la corriente, entonces entre los dos electrodos se mide una diferencia de tensión o corriente, y eso te da, por una aproximación, la concentración de glucosa en sangre. Bueno, después, uno de los sensores más difundidos de todos en MEMS son los sensores de presión sanguínea en los pacientes que están en terapia intensiva y tienen líneas intravenosas. Estos se introdujeron a principios de los años 80 para reemplazar a tecnologías, digamos, que no eran descartables, que costaban alrededor de $500 cada una. Tenían costos recurrentes porque había que todo el tiempo esterilizarlos y precalibrarlos, y lo que vinieron a hacer los MEMS, básicamente, es venía el equipo precalibrado y preacondicionado de fábrica, preesterilizado, y el costo era de una fracción de los otros. Entonces, eso fue un avance, la verdad, que muy interesante. Acá hay una foto de 3 sensores de presión en una cabeza de un alfiler. Bueno, después vienen los actuadores, que básicamente pueden ser válvulas, dispositivos de posicionamiento de alineación, pueden dispensar medicamentos y después aprovechan, bueno, fenómenos, esto lo hablamos un poquito, fenómenos físicos, químicos, electrostáticos, magnéticos, térmicos. Dependiendo de la acción y de la aplicación se puede aplicar uno u otro, digamos. Eso es muy variable y muy heterogéneo dependiendo de la aplicación. Bueno, algún ejemplo de esto, de un actuador, es la bomba de insulina. La bomba de insulina, digamos, básicamente es un micromotor, por acá se alojan, digamos, los fluidos o los medicamentos, y después hay un rotor por acá. Esto no se ve muy bien, no puedo encontrar mucha más información de esto porque está patentado, pero básicamente hay un rotor que después desplaza el líquido hacia afuera, digamos, sería como una tobera, y a través de una microfluídica se hace un delivery de la droga con este tipo de parches. Esto que se ve acá, lo que sería drug delivery en MEMS, son microagujas de 100 micrómetros. Entonces, básicamente esto lo que hace es, vos te lo pones en la piel, no llega a los vasos, entonces no tenés sangrado, tenés un dolor controlado, y aparte, digamos, lo que hace es entregar de manera discreta el medicamento. Se pueden armar circuitos automatizados y multiplexados de esto para la entrega de medicamentos, dependiendo de la aplicación, como podría ser la aplicación de insulina.
E incluso así es, digamos, no es muy operador dependiente, o sea, lo podría hacer el paciente solo. Bueno, después es una innovación bastante interesante dentro de lo que es análisis químicos. Digamos, son estos Lab on a Chip. Básicamente es un dispositivo que integra varias funciones dentro de un mismo circuito integrado, que en este caso no es electrónico, sino microfluídico, y se utilizan, digamos, técnicas para manejar fluidos a escala de los micrones o algunos pocos milímetros, y son sistemas que integran, digamos, por ejemplo, pueden ser microcanales, microválvulas, filtros, quizás bombas o algunos motorcitos dentro de esto. Acá se ve un sistema de análisis de sangre entonces conceptual, ¿verdad? ¿No? Y acá es para que tengan una idea del tamaño que pueden indicar tener este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos se utilizan, por ejemplo, para hacer PCR, digamos, o Point of Care Devices, cuando vos querés descubrir alguna proteína o alguna molécula en particular, y ya tenés todo integrado en el mismo chip sin tener que utilizar otro reactivo, porque acá se utiliza una cantidad muy, muy baja de reactivo. Bueno, ahora vamos a pasar, digamos, a un caso de aplicación de lo que, digamos, un poco de lo que estuvimos hablando. Les voy a presentar el trabajo que realicé yo en mi proyecto final, que se basó en un dispositivo desarrollado por el doctor Fabio Ariel Guarnieri y su grupo emprendedor. Este dispositivo es una válvula MEMS electroactiva, que está fabricada en la CONEA CECAC, en conjunto con la Facultad de Ingeniería del UNER, como servicio dentro de un programa que se llama Empretec. Entonces, básicamente, la IEMVAL, que es como se llama, es un dispositivo biomédico que tiene funciones inalámbricas para los pacientes que sufren glaucoma. Está patentado y actualmente se encuentra en desarrollo. Esta es una imagen de cómo sería el dispositivo terminado, obviamente. Para entrar un poquito en contexto, el glaucoma es una enfermedad ocular que causa daño en el nervio óptico y pérdida de visión. Se caracteriza generalmente por un aumento patológico de la presión intraocular, por falta del drenaje del humor acuoso en la cámara anterior, y tiene como condición final común una neuropatía óptica que desencadena, digamos, una pérdida progresiva de fibras nerviosas y cambios en el aspecto del nervio. El glaucoma es es la segunda causa de ceguera más grande del mundo. Según el World Glaucoma Association, 4,5 millones de personas se estiman que tienen glaucoma. Eso representa un 12% de las personas que tienen, de las personas que tienen ceguera en el mundo representa un 12%. Y lo malo del glaucoma es que la mayoría, o al menos el 50% en países desarrollados, no sabe que tiene la enfermedad. Esto aumenta a un 90% en países en vías de desarrollo. Actualmente el glaucoma se trata de tres maneras. Uno es medicamentos, el segundo es mediante algunas cirugías, y la tercera es con implantes oculares, que puede ser una válvula o un shunt, básicamente una manguerita que se implanta en el ojo. Bueno, los dispositivos de alivio de glaucoma tienen como objetivo principal disminuir la presión intraocular. La presión intraocular se mantiene con un equilibrio a través del ojo, a través del cuerpo ciliar, que vemos acá. El líquido fluye a través de las trabéculas sobre el iris, después, digamos, se va por la vena escleral y el canal de Skene. Entonces los dispositivos, estos funcionan al derivar el fluido de la malla hacia el tejido que está fibrosado, que generalmente por eso es que, digamos, se aumenta la presión intraocular, y lo que hacen es drenar activamente, o no, o pasivamente, el líquido de la cámara anterior. Bueno, este diagrama, digamos, explica un poco a grandes rasgos cómo es el funcionamiento de la válvula. Básicamente la válvula se implanta en la esclera, es decir, la parte blanca del ojo, y hace un canal a través de la cámara anterior, digamos, y el sensor de presión mide esa presión en la cámara anterior. Básicamente después tenés un regulador o un actuador que lo que hace es, tiene un feedback del sensor de presión y junto con una microelectrónica activa el actuador, como una viga, y hace que se drene en el área digamos, detrás de la cápsula fibrosa. Acá hay un prototipo de prueba, digamos, esto es uno de los primeros prototipos. Sobre esto se hizo un paper y una simulación hidrodinámica sobre el mismo lo pueden ver acá, fue hecho por Sassetti y Guarnieri.
Acá tenemos un dispositivo, digamos, un prototipo un poquito más moderno. Esto fue implantado en conejos. Y acá a la derecha, esto de negro que ven acá sería el actuador, y acá a la derecha se ve el tipo de antena planar que se utiliza para la comunicación entre la válvula y, digamos, el sistema telemétrico que energiza la válvula. Bueno, yo para mi tesis, digamos, desglosé la válvula en varias, digamos, instancias. En principio yo trabajé sobre la unidad básica, que sería el módulo hidráulico que drena el humor acuoso, el actuador, que es lo que regula la presión, y después tendríamos por otra parte el sensor de presión ocular, que sería, digamos, parte de la microelectrónica para el feedback, y un sistema telemétrico, que no voy a hablar ahora. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos acá es, esto es un electrodo, esto es un contraelectrodo, y esto funciona como una celda de electroquímica. Esto que se ve acá de otro color, que tiene más o menos una dimensión de 400 micrómetros, es una bicapa de oro y polipirrol. El polipirrol es un polímero que cuando lo polimerizás adquiere características parecidas al músculo de un mamífero. Entonces cuando se le da tensión, se hacen este tipo de, se flexiona y se deforma. Básicamente, debajo de esto hay una tobera, digamos, un canal por donde circula el líquido de abajo hacia arriba. Acá se puede ver el tipo de estructura que se tiene. Esto se ve acá dorado, es esto de acá. Esta es la bolea de silicio que se utiliza como substrato. Y después acá arriba y abajo hay PDMS, que es una silicona de grado médico, que se utiliza para recubrir este tipo de dispositivos. Es una silicona biocompatible. Acá está la tobera y el líquido circula de abajo hacia arriba por el bilayer. Mientras el bilayer está más deformado, más líquido o menos resistencia al pasaje de corriente del líquido tenemos. Bueno, esto para que se den una idea de fotos reales de lo que sería el actuador. Fíjense cómo se deforma el actuador. Acá abajo, eso chiquitito que ven ahí, no sé si se alcanza a ver, es la tobera. Acá hay unas pistas, bueno, los pads, y más o menos este es el tamaño del que estamos hablando. Bueno, después para redondear un poco, este es el dispositivo que armé yo. Esto es una prueba de concepto con la microfluídica y la tobera. Y acá tenemos otra vista, digamos, por decirlo, lateral, donde se ve la microfluídica superior, el sustrato, y la microfluídica inferior. Bueno, después de la fabricación viene el testeo. Digamos, yo me basé en una guía de la FDA. Básicamente hice ensayos hidrodinámicos y mecánicos, un ensayo de gravedad para ver la hidrodinámica de la válvula, ensayos de apertura y cierre para ver a qué presión abre y cierra la válvula, y después algunos ensayos de integridad mecánica para ver si se rompe o no cuando se implanta. Y a su vez también de degradación, digamos, para ver la vida útil del actuador. Bueno, redondeando y finalmente, digamos, la contribución de todas estas aplicaciones que vimos serán muy importantes para los pacientes. Como vimos, los sensores MEMS se pueden integrar heterogéneamente con muchas tecnologías, y en el gráfico se ven las diferentes subáreas que se intercalan o se interponen para, digamos, cubrir diferentes áreas, sensores miniaturizados, órganos, digamos, en un chip, y bueno, entre otras aplicaciones. Finalmente les quiero dar una perspectiva de la escala global que está tomando esto. Para que se den una idea, el mercado de los MEMS está creciendo exponencialmente año a año. Para el 2020 se estima que sea de un volumen de negocio de 120.000 millones de dólares, y con un costo de dispositivo que es menor a $1 y crece cada año. Fíjense que para el año 2024 se prevé un costo por dispositivo en promedio de $0,55. Es realmente muy, muy baja el costo de esto. Así que bueno, con esto damos por finalizar la charla. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta en el auditorio, en la sala virtual? Por supuesto, ¿en dónde? No lo veo. Ah. ¿El qué? El uso del cannabis. La verdad es que no sé, digamos, las implicaciones clínicas que tendrá el uso de la droga en el glaucoma. Digamos, sé que baja un poco la presión a nivel sistémico, pero
digamos, más allá de eso, sería un análisis más clínico que tecnológico, digamos. En realidad, básicamente, el glaucoma, lo primero que se hace es tratar de bajar digamos, la inflamación o la presión con medicamentos. Si eso no funciona, por algún motivo, hay veces que hay pacientes con complicaciones, o hay varios tipos de glaucoma, depende del tipo de glaucoma, se dan diferentes medicaciones. Si eso no funciona, se va a lo que sería una cirugía láser, donde, digamos, se te hace una punción y eso no está controlado, entonces la presión también puede tener otras complicaciones. Si esas dos cosas no funcionan, ahí se va recién al implante, digamos. El implante es dependiendo el tipo de implante. Hay implantes que se implantan, digamos, en la esclera, y hay implantes que directamente van digamos, dentro del ojo y unen el canal anterior que veíamos hoy. No sé si podemos volver. Sí, sí. Unen el canal anterior, que es este de acá. Es este de acá con la vena epicleral. Bueno, muchas gracias, Gustavo.